Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, y todos seres amados, congregados hoy 26 de febrero del año 2023, domingo, día que dominó el Señor con su resurrección, en el proceso de pasión, muerte y resurrección, que en Cuaresma estamos en fase de preparación a la Semana Santa, en el quinto domingo del tiempo ordinario, que nuestra palabra de Dios en su meditación, la Fundación Ama Ya, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano. En Campus, en la vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Aviala, Laudato Si. Nos congrega entonces la meditación en el libro del Génesis, en Adán y Eva, del Edén, expulsados por insinuación del enemigo, el adversario, el opositor, el demonio, que haciendo la tentación, hasta ahí no hay problema. Es caer en ella que sí empieza la historia adversa al plan de Dios. La desobediencia a Dios y el negar a Dios, irse en contra de Dios o creerse Dios. Esa es la elección en la moral. Lo correcto, el bien vivir, la bienaventuranza en la bendición a la derecha de Dios Padre. En la antigua alianza se tiene ese como pecado, como culpa, y el efecto de ello, las consecuencias, que en gracia de Dios se pueden sanar con Jesús en la nueva alianza. El nuevo Adán, con María Santísima, su madre, hija de Dios y madre de Dios, y su castísimo esposo San José, padre putativo de Jesús, que nos hace hijos adoptivos del Dios Padre en Jesús, mente, alma y cuerpo, conectando nuestro ser, siendo testigos del amor, la verdad y la justicia divina. En Jesús, que es la misma paz, la justicia y el reino de Salem. Vamos a meditar allí en la carta a los Romanos, cómo esa relación entre Adán, al inicio de la historia de la humanidad, de caer el pecado, y la restauración por la salvación mesiánica en Jesús. Nuevo Adán, nueva Jerusalén, nuevo reino de Sión. En el Salmo 51, meditando acerca de Señor, misericordia, hemos pecado. O misericordia, Señor, hemos pecado. Y ya en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, cómo Jesús le contesta al patán, al otro, al mentiroso, con las tres tentaciones, de convertir piedras en pan, como si el hambre fuera solo comer. También es hambre de conocimiento y hambre espiritual, por las cegueras que humanamente tenemos, pero decirle eso a mi Dios en Jesús, que es sabiduría plena. Lanzarse de lo más alto de unos edificios para que los ángeles lo alcancen, retar a Dios en vano, utilizar a Dios en Jesús y las fuerzas celestiales, los ángeles, sus guardianes, para nada. Para le gusta un patán, y eso hacemos muchas veces nosotros, nos comportamos como el patán porque le dejamos habitar adentro y no hacemos nada para que no venga. Oración, meditación, ayuno y acción. En principio, vida sacramental, bautismo, comunión y la confesión permanente. Y pura misericordia, en humildad, obediencia. Y castidad, que es fidelidad a Dios. Y a Dios con el patán. Y otras tentaciones que en el desierto Jesús tenía con el patán darle el poder, como si no lo tuviera,
Dios que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Sea entonces la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que acontezca en todos nuestros ser siendo testigos de la verdad. Hoy domingo, para que podamos tener un día en familia, en unidad, en paz, libertad, felicidad. Amén. En el Génesis, en el capítulo 2 y 3, el hombre en el jardín de Edén. Cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua, que regaba todo el terreno. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz, y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Después Dios el Señor plantó un jardín en la región de Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En Edén nacía un río que regaba el jardín y que de allí se dividía en 4. El primero se llama Pisón, que es el que da vuelta por toda la región de Havilá, donde hay oro. El oro de esa región es fino y también hay resina fina y piedra de ónice. El segundo río se llamaba Gihón y es el que da vuelta por toda la región de Cus. El tercero era el río Tigris, que es el que pasa al oriente de Asiria, y el cuarto era el río Éufrates. Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo: esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos, se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. Adán y Eva desobedecen a Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer de fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió, luego le dio a su esposo y él también comió.
En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita serás entre todas las demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Harás que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los harás dar a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos y tendrás que comer plantas silvestres y te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran, y dijo, ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya también a tomar también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín de Edén y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 51, misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, ten compasión de mí. Del maestro del coro en el Salmo de David, después que el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio con Betsabé. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa y reprochable tu juicio. Misericordia, Señor, hemos pecado. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas el corazón sincero y en lo último me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación, sosténme con tu espíritu generoso para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Señor, abre mis labios y con mis labios te cantaré alabanzas, pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos. Yo te los daría, pero no es lo que te agrada.
Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Haz bien a Sión por tu buena voluntad. Vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios requeridos, las ofrendas y los holocaustos. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Misericordia, Señor, hemos pecado. En el libro de la carta a los Romanos, en el capítulo 5, en los versículos 12 y 20, Adán y Jesucristo. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Aunque hubiera ley, ya habría pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado, pues por el delito de un solo hombre muchos murieron, pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, pues por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios, a partir de muchos pecados, hace justos a los hombres. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios, en su gran bondad y gratuitamente, hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jerusalén. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la desobediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. La ley se añadió para que aumentara el pecado. Pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso, y así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, entre los versículos 1 y 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con tus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, la convocatoria que nos hace nuestro Señor Jesús hoy,
26 de febrero del año 2023, es a escribir con Cristo nuestra historia de vida. Tenemos una oportunidad maravillosa de conversión en esta Cuaresma, y es reconocer que somos pecadores de origen, por Adán y Eva. Por el pecado fueron expulsados del paraíso, donde tenían todo aquello que se narra: paisajes, jardines y los frutos, pero frutos del Espíritu Santo, de Dios, morando el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo en la Santísima Trinidad en el jardín del Edén, siendo necesario allí solamente alabar, adorar a Dios, servir a Dios, y teniendo la felicidad, la libertad, la plenitud. Por tanto, la paz del corazón. Pero la tentación llega sin llamarse, sin esperarse, sin pensarse, porque el enemigo, el adversario, el opositor, pega dos veces, pega primero, porque está calculando, está midiendo, está atisbando, buscando por dónde meterse, buscando un error, buscando una oportunidad, y si no, las provoca, como se supone que reina también allí, en la oscuridad, pues también en la misma jardín, en la misma creación, en la misma tierra está presente. Y está como la serpiente mismo lo hace en la metáfora del autor sagrado, la expresión astuta, muy sagaz, cobarde, tramposa, mentirosa, porque aparece de sorpresa, pero cuando siente que ahí tiene a alguien autoridad, dignidad y gobierno, huye. Va a ser el caso con Jesús. Pero ahí en el paraíso, claro, no porque sea mujer, sea hombre, es la naturaleza humana que muestra esa debilidad, esa vulnerabilidad, esa fragilidad, cuando por momento podrá uno sentirse cansado, necesitado de Dios y no acude a Él por quererlo hacer por su cuenta. Y aquí viene, como se dice en bandeja, la oportunidad. Quieren comer de ese fruto y aparece seductor, como ayer que llamaba a Leví y llama a Eva. Se disfraza ahí de una manzana, como muestra la metáfora, de un fruto apetitoso, sabroso, y la antoja. ¿Y qué es eso tan bueno? Yo quiero de eso. No, pero no puedo porque hay una prescripción, un mandato de Dios. Y es una forma de generar en la ley un precedente para que no se cumpla otra cosa que lo que está en la ley. Deber ser. Ya el no existiría si no hubiera pecado. Dios lo ha escrito con la buena intención, con el bien vivir y la bienaventuranza de una vez, porque está trabajando en la perfección, en la misma evolución de la creación y la vinculación de la criatura humana con esos procesos de vida, ya en el reino de los cielos. ¿Para dónde más van a ascender? Pero claro, viene el revés, a devolverse al origen de lo contrario, del enemigo, del adversario, a jugarle en sus condiciones. Y ese es contrario a Dios, porque es con Dios o contra Dios o sin Dios o a Dios. Entonces, ya en ese proceso, la Santísima Trinidad encarga en Jesús la misión rescate. Después de la expulsión del pecado, que vienen las consecuencias. Como decimos en la tierra, no vamos a llorar sobre leche derramada, ya lo que sucedió. Llega el arrepentimiento, pero la aceptación del pecado, porque la culpa, el remordimiento no deja, eso es la conciencia. La decisión entre lo correcto y lo incorrecto, cuando se toma la decisión incorrecta, queda el cargo de conciencia. Porque si se toma la decisión correcta, puede quedar la soberbia de haber hecho, entre comillas, bien y creerse Dios, y creerse muy fuerte.
y creer no necesitarlo, que también es pecado. O hacerlo y no darse cuenta y querer avanzar más, y eso también crea una ambición de seguir teniendo más buena acción, acierto en la decisión, y eso también engrandece, ensoberbece. Es como una bulimia, que son los pecados en que va a caer el tentador a mostrarle a Jesús, pero él no cae en la tentación. Va entonces a empezar ya el proceso del Nuevo Testamento, como dice San Pablo, por un solo hombre, expulsados del paraíso, pero por un solo hombre han de regresar, que es por Jesús, Cristo, y su esposa María Santísima y la Iglesia. Nuevo Adán, nueva Eva, nueva generación, una nueva oportunidad que nos da el Padre Creador, que sabe lo que necesitamos y que tiene misericordia, amor, compasión infinita. Por la misma justicia envía el sol de justicia, Jesús, a que haga un proceso con todos nosotros. Entonces viene como maestro, como profeta, como sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, que es nombrado directamente por las cortes celestiales, no por huestes humanas, ni por concurso de méritos, ni por protocolos o rituales en el templo, no, por voluntad divina. Y asimismo, él se sacrifica como cordero y empieza la pasión, muerte y resurrección. Pero tiene 40 días, que es una figura también simbólica en la Escritura, y 40 noches. Como en estos días meditamos también los 40 días del diluvio, los 40 días del desierto del pueblo de Israel. Es una relación ahí metafórica, pero también aconteció que Jesús todo ese tiempo padeciendo hambre, padeciendo sueño, padeciendo cansancio, o sea, las necesidades humanas. Y ahí se pega el patán para atender nomás las básicas, pero ese no sabe de espíritu, no sabe del alma, no sabe del corazón. No le interesa el amor, todo lo contrario. El enemigo es enemigo del amor, porque es enemigo de Dios, que es amor. Entonces no sabe sino de lo contrario, o lo que aleje de ello, que es cuando ya el ser humano en su debilidad se entrega a que esas formas de satisfacer sus necesidades básicas, lo más inmediato, sea el dinero, sea hacer un negocio, querer negociar con Dios. Si me das esto, creo en ti. Si no me ayudas, no te creo. Y si no comprendes mi situación ya, cuando yo lo necesito, o sea, si no estás a mis órdenes, entonces adiós, como así. Al contrario, seres amados. Eso nos pasa muchas veces y esos son los pecados capitales, esa soberbia, esa bulimia. Nada nos llena, nada nos satisface. Querer vivir con placeres. En sí, el placer no es malo, sino el desorden mental, espiritual y emocional. Los estados desordenados del alma, de la mente, del cuerpo, eso sí es pecaminoso. El dinero tampoco, porque si se le ubica como lo que es, como un recurso, pero ¿dónde entra a ser pecaminoso? Cuando se pone al ser humano como un recurso para ser utilizado, maltratado, y el dinero se endiosa como el fin de la vida, como algo que pone el precio para dar la felicidad, el bienestar, la salud, todo eso, la educación, la seguridad social, todo eso es falsedad, eso es del patán, eso es del enemigo, que promete eso y nunca lo cumplen. Vaya a ver los entes de gobierno, vaya a ver las comunidades, sí, ponen mucho esfuerzo, y algunas sociedades, pero cuando lo van a lograr vuelven a empezar, porque de eso viven. El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá, dicen en la región, en el pueblo. Entonces es un círculo vicioso que no tiene fin. Entonces, seres amados, el único que es principio y fin es Dios. Y Jesús es el camino. Entonces no tenemos otra opción si queremos regresar al reino de los cielos. Porque en la memoria está escrito, de allá venimos, tenemos la memoria.
Tenemos la huella, la impronta, que es en Dios, que nos ama. Está en el alma o está tatuado en el corazón, pero hay que despertarlo. Y es con Cristo, por Cristo y para dar gloria a Cristo, a Dios Padre, con la gracia del Espíritu Santo. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Feliz, santo y bendecido domingo para todos seres amados. Hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias.